fuentes de poder de 80.000 pesos, 200.000 pesos, fuentes de poder de hasta 1.000.000 de pesos colombianos, fuentes de poder de color negro, gris, blancas, fuentes de poder pesadas, no pesadas, fuentes de poder modulares, no modulares, AT, ATX, ¿cómo así? Y me hago la pregunta, ¿qué fuente de poder es la que realmente necesito? Bueno, en este video les explicaré qué fuente de poder es la que mejor se adapta a sus necesidades y cómo escoger bien la fuente de poder para no resultar estafados o realmente no desperdiciar nuestro dinero. Bienvenidos, yo soy Juanca y estos es Periféricos. Aunque muchos sepan que es una fuente de poder, algunos sepan de pronto algún término, también existen las personas que no saben nada, ni siquiera han oído la expresión fuente de poder. Bueno, les explicaré brevemente qué es una fuente de poder para entrar pues en el tema como tal. Una fuente de poder mayormente es ese transformador que transfiere una energía buena a nuestra máquina. ¿Cómo así? Ejemplo, en las calles, por lo menos aquí en Colombia, existen los transformadores en los postes de luz. Ese aparato pues permite que llegue energía a nuestros hogares. Asimismo funcionan las fuentes de poder. Recibe la energía que hay en el switch, en el toma, y la transfiere a nuestro equipo. Y esa fuente de poder, pues con sus componentes que tiene adentro, como resistencias, fusibles, rectificadores, etc., etc., nos brindan algún tipo de resistencia a nuestro equipo, pues en ciertos casos en concreto, que más adelante pues les explicaré. Entonces básicamente es eso, la fuente de poder nos brinda esa energía que necesita nuestro equipo para funcionar de la mejor manera. Ahora que sabemos qué es una fuente de poder, un término básico, tenemos que saber cómo escoger nuestra fuente de poder, qué fuente de poder es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y es que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, como cuáles, cuántos watts necesito, qué tipo de protecciones tiene mi fuente de poder y si tiene algún tipo de certificación. Pues vamos a ver. Primero, ¿cuántos watts necesito? Los watts básicamente son una unidad con la que podemos medir cuánta y cuantificar cuánta pues, energía, electricidad se transfiere a nuestro componente. Resulta que nuestros componentes, como nuestro procesador, nuestra tarjeta de video, nuestra tarjeta madre, entre otros componentes, necesitan de una cierta cantidad de watts para funcionar a la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sumamos todos estos watts, pues nos da el resultado. Un ejemplo, nuestro computador, después de sumar los watts de cada componente, da un total de 400 watts. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que mirar al comprar una fuente de poder es que la fuente de poder abarque todos estos watts y nos sobre un poco más. Por ejemplo, si nuestro computador, como les decía ahora, abarca 400 watts, necesita 400 watts para funcionar, pues nuestra fuente de poder tiene que ser mayor a esta. No, lo recomendable es que no sea exacto, o sea, que nuestra fuente de poder mínimo pues llegue a los 450 watts, eso abarque, y no que siempre esté ahí en el límite. No es recomendable, es mejor a que sobre. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta al comprar nuestra fuente de poder. Es mejor que sobre watts a que falten. Más adelante les explicaré por qué no tenemos que comprar una fuente de poder la cual no cubra todos los watts que necesitamos para que nuestro equipo funcione. Segundo, las protecciones. En el mundo, en este tema de las fuentes de poder, existen varios tipos de protecciones, varias clases de protecciones. Son en total 6, 7 protecciones si no me equivoco, que son las que, pues valga la redundancia, aunque suene muy obvio, protegen nuestro equipo y pues protegen nuestra fuente de poder también. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y esto es muy importante a la hora de escoger nuestra fuente de poder, porque gracias a este tipo de protecciones, como lo dice la palabra, protegemos nuestro equipo ¿de qué? De algún daño eléctrico. Coloquemos un ejemplo. ¿Qué pasa si algún día estamos en nuestro computador y cae un trueno? Hay una tormenta eléctrica y se apaga nuestro computador.
Si tenemos una fuente de poder genérica, de esas que no valen nada, que son de baja calidad y no tienen protección, ¿qué pasa? Nuestro equipo se va a ver afectado y pueda que dañe nuestras memorias RAM, nuestros procesadores, nuestra placa madre y se nos tire el equipo por completo. Entonces, como dice el dicho, por invertir en lo barato, pues después el arreglo sale muy caro. Para no alargar el video mucho, no les voy a explicar las 6-7 clases de protecciones que existen, porque pues es un tema extenso. Si quieren que se las explique con un idioma más técnico, un lenguaje más a fondo, comenten y les explicaré y haré un video más específico sobre las protecciones y pues las certificaciones que ahorita las vamos a ver. Ejemplo, aquí tengo la caja de mi fuente de poder. Como pueden ver aquí, son 600 watts, W pues son watts. Estos son los watts que tiene mi fuente de poder, pero no los que yo utilizo mucho menos, pero pues sobran, no hay ningún tipo de problema. En la parte de atrás, yo sé que de pronto no se ve, pero aquí mi fuente de poder maneja 3 tipos de protecciones, que son las mínimas que se necesita para uno proteger el equipo o estar tranquilo. Lo recomendable es que tu fuente de poder que vayas a comprar tenga mínimo entre 3 y 4 protecciones. De ahí no te recomiendo que compres una, porque es poner en riesgo la vida útil de tu computador. Les voy a explicar las tres fuentes. Les voy a explicar estos 3 tipos de protecciones que tenga mi fuente de poder. Primera protección que tiene en este caso mi fuente de poder, que es la OBP, que pues las siglas en inglés traduce que es una protección sobre tensión. O sea que este tipo de protección hace que la fuente de poder monitorice las señales de voltaje de la misma, y si en dado caso las señales de voltaje están por encima o por debajo de lo debido, de una manera segura la fuente de poder se apaga para evitar daños. La segunda protección es la OPP, que técnicamente es la protección contra sobrecarga. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hace un momento les decía que nuestra fuente de poder no le deben de faltar watts para cubrir nuestra necesidad? O sea que si yo necesito 400 watts y mi fuente de poder es de 350, eso está mal. Quiere decir que en dado caso que tu fuente de poder no cumpla con los watts requeridos de tu computador, ella de una manera segura se va a apagar para evitar daños y así evitar que tus componentes se vean afectados. La tercera protección es la SCP, sí, la SCP, que pues es la protección contra cortocircuito. Ya todos sabemos que es un cortocircuito, pero pues la fuente de poder que tenga esa protección, al analizar y al detectar así sea una diferencia de 0.2 ohmios, creo que es, en sus voltajes, en su corriente, ella se apaga, como les digo, una forma segura para evitar daños. Entonces realmente, si tu fuente de poder tiene necesidad mínimo 3 o 4 protecciones, puedes estar tranquilo de que tu computador no se va a ver tan afectado por un daño eléctrico. Obviamente, si tu fuente de poder tiene más de 4 protecciones o tiene las 6 o las 7, si las tiene todas, pues muchísimo mejor. Obviamente entre más protecciones es más cara, esto y lo otro. Eso por la parte de las protecciones. Vamos a ver por último la parte de las certificaciones. Realmente la parte de las certificaciones no es algo obligatorio que debe tener tu fuente de poder como lo es con las protecciones, sino que la certificación es algo que sí se recomienda mucho. ¿Por qué? Realmente la certificación se llama la 80 Plus. ¿Qué pasa? Eso es una certificación voluntaria que se hace sobre los componentes que utilizan un mínimo de 80% de eficiencia energética. ¿Qué quiere decir esto? En la parte de la fuente de poder, quiere decir que de las cargas energéticas que le lleguen a la fuente de poder, va a aprovechar mínimo un 80% para convertirla en una eficiencia energética. El 20% restante la convierte en energía calórica para la misma. Aquí les dejo la tablita y se las traduzco rápidamente. Por ejemplo, la 80 Plus Y, de un 20% de carga eléctrica que le llegue, pues de ese 20% va a aprovechar un 80% de ese porcentaje que le llega para convertirlo en eficiencia energética. Y claro está, entre más aumente las certificaciones, es menos energía calórica que utiliza la fuente de poder y más eficiencia energética. Obviamente es muchísimo mejor. Ahora que ya les expliqué esto, básicamente a la hora de escoger tu fuente de poder, tienes que mirar, uno, que sobren watts y que no falten. Eso por un lado. Segundo,
que mínimo tenga 3 o 4 protecciones. Si son más, pues muchísimo mejor. Igualmente se tiene que ajustar a tu presupuesto. Si tu presupuesto no te alcanza para una fuente de poder que tenga mínimo 4 protecciones o 3, es mejor que ahorres un poco, porque poner en riesgo la vida útil de tu computador no es una buena idea. Y tercero, pues también mira las certificaciones. Si tienes certificación así sea 80 plus Y, es muchísimo mejor. Si no tienes, pues puedes comprar una con protecciones y ahorrar, y después te compras una con certificaciones y listo. Por ejemplo, les voy a mostrar una fuente de poder genérica. Por ejemplo, esto es una fuente de poder genérica con estos cables todos feos, de estas grises, que realmente estas fuentes de poder dañan tu equipo en un futuro. Estas fuentes de poder se utilizan en los equipos de oficina, esos que realmente no necesitan de mucho rendimiento, pues en cuanto a su eficiencia energética. ¿Qué pasa con estas fuentes de poder? Al ser genéricas no tienen ningún tipo de protección, apenas tienen una, que es la básica, que es la sobretensión, que es la que se encarga, pues como les decía, de monitorizar bien los voltajes. Entonces, si tú por el momento no te alcanza para comprar una fuente de poder de calidad y prefieres comprar esta, yo te recomiendo que no, que esperes un poco más, que ahorres un poco más y te compres una fuente de poder por lo menos que tenga 3 o 4 protecciones, para pues evitar daños en tu computador. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado, aclarado dudas. Si no tienes, pues por aquí puedes comentar. Están mis redes sociales, me puedes escribir y yo te ayudo con muchísimo gusto, te puedo asesorar. Comenta, me ayudas muchísimo. Dale like si te gustó el video. Comenta qué otro tema te gustaría que yo tocara, que te gustaría que aclarara. Compártelo, suscríbete si no te has suscrito y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.